Muy buenas noches con todos los participantes, sean bienvenidos. Hemos abierto nuestra aula virtual a fin de que las personas que estaban en el aula de espera se vayan conectando. Agradecemos a todos por estar presentes de forma virtual. Vamos a dar algunas indicaciones que son importantes tomar en cuenta para que la calidad de su conexión sea la mejor. Recuerde que la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga. Le recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que mejore su calidad. En el caso de que la transmisión se interrumpa, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de reconectar. Si se han conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrarán a su derecha, donde podrán ir realizando las preguntas correspondientes. Si están conectados desde un celular, lo ubican en la parte baja del mismo y ahí podrán hacer sus preguntas. Adicionalmente, es importante mencionarles que en las preguntas de opción múltiple para televoto, deben escoger la opción cuando sale la pregunta y presionar la tecla de votar. Si es que hacen algún comentario en el chat, eso no se registra en las estadísticas de votación. Recuerden también, por favor, realizar las evaluaciones, las mismas que serán enviadas de este módulo el día de hoy al finalizar la conferencia. Siendo las 7:01 y sin más, les damos la bienvenida a los expositores. Que sea un éxito. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Para mí es un gusto presentar ahora a un médico que realmente su currículum bastante amplio, ha tenido la gentileza de resumirlo acá, el doctor Miguel Ángel Bayas. El doctor Miguel Ángel Bayas es especialista en cardiología por el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España. Tiene también la subespecialidad en ecocardiografía Doppler y es máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid. Es fellow del American College of Cardiology. También es miembro numerario de la Sociedad Española y Europea de Cardiología. El doctor Bayas es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y ha tenido a bien estar a cargo de la presentación de hoy. Colegas, los dejo entonces con el doctor Bayas, quien queda a cargo de la presentación de esta noche. Muchas gracias, doctor Berrospi. La charla de hoy es una continuación de la charla del día lunes, en donde el tema principal es, más allá de la presión arterial, foco sobre la protección vascular. Como saben, estas charlas son auspiciadas por Laboratorio Servier y ese sería el conflicto de interés. Vamos ya directamente a lo que nos compete el día de hoy. Ustedes deben recordar que el día lunes se plantearon tres preguntas sobre las diferencias de la acción entre los IECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Y continuando con ellas, vamos a tener estas otras dos preguntas. La cuarta, el tratamiento de la hipertensión arterial debe abarcar un enfoque hemodinámico y otro vascular. Y la quinta, los IECA y los BRA reducen de forma equivalente la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo. Entonces, la charla va dirigida a tratar estas dos preguntas. Entonces, vamos a votar en primer lugar el tratamiento de la hipertensión debe abarcar un enfoque hemodinámico y otro vascular. Bueno, vamos a dar un momento más que siguen llegando las respuestas. Evidentemente, la respuesta por el verdadero supera con mucho las otras respuestas. El verdadero está con el 81%. Bueno, vamos a ver qué pasa a lo largo de la charla.
Entonces, ¿a qué nos referimos con esto del enfoque hemodinámico y del enfoque vascular? El enfoque hemodinámico, evidentemente, tiene que ver con la reducción de la presión arterial. Solamente eso, reducción de la presión arterial. Y el enfoque vascular, en cambio, tendría que ver con la reversión del daño endotelial y con la restauración del equilibrio entre el óxido nítrico y la angiotensina 2. Estos dos capítulos o estos dos temas fueron ya tratados en la charla anterior. Ahora, sabemos que en el algoritmo de tratamiento de la hipertensión arterial, los medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como son los IECA o los BRA, son la primera piedra o la parte fundamental en el tratamiento de la hipertensión. A ellos se puede añadir sea un calcio antagonista o sea un diurético, porque tienen cada uno un diferente mecanismo de acción. En el caso del calcio antagonista, básicamente produce una vasodilatación y tiene un efecto a través de ese mecanismo disminuyendo la presión arterial. En el caso del diurético, en cambio, el objetivo es disminuir el volumen y actúa además sobre el sodio y por medio de ese mecanismo disminuye también la presión arterial. Se supone que ambos potencian el efecto de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y si además se los administra con una sola pastilla, la eficacia y el cumplimiento van a ser mejores. Este esquema de tratamiento de la hipertensión arterial debe ser ya muy familiar para todos ustedes. Es un esquema sacado de las guías de hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial del año 2018. Como pueden ver, el primer paso en el tratamiento de la hipertensión que se recomienda es la asociación dual en un solo comprimido, sea un IECA o un BRA, más un calcio antagonista o un diurético. La monoterapia está restringida más bien a pacientes muy seleccionados, o sea, aquellos que tienen bajo riesgo, tienen hipertensión de grado 1 o son pacientes muy ancianos o muy frágiles. El segundo paso es la mezcla de los tres, o sea, la asociación triple, el IECA o el antagonista de la angiotensina, más el antagonista del calcio y más el diurético. También preferiblemente en un solo comprimido, una sola toma al día. Y el paso 3, cuando este no ha sido suficiente, es añadir espironolactona, 25 a 50 miligramos una vez al día, o cambiar de diurético, que puede ser un diurético de ASA, o añadir otros medicamentos según el caso, que pueden ser alfa bloqueantes o beta bloqueantes. En el caso de los beta bloqueantes, estos se pueden utilizar realmente en cualquiera de las etapas del tratamiento de la hipertensión arterial. Y ahí abajo están especificadas cuáles serían las condiciones en las cuales se recomienda usar un beta bloqueante. Y son, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. Evidentemente, en insuficiencia cardíaca tienen un papel importantísimo, en cardiopatía isquémica, sea en angina de pecho o posterior a un infarto de miocardio, en fibrilación auricular, porque además de intervenir sobre la presión, van a intervenir controlando la frecuencia cardíaca, y también se recomienda en mujeres jóvenes que tienen la intención de embarazarse o que están embarazadas. Ahora, habíamos planteado la pregunta sobre el efecto vascular o el efecto hemodinámico en el tratamiento de la hipertensión arterial, y uno de los estudios que se diseñaron en parte con este objetivo fue el estudio ASCOT. El estudio ASCOT, como ven abajo, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes, tenía dos brazos, uno para tratar la hipertensión arterial y otro para tratar los lípidos del colesterol. En el brazo de hipertensión arterial tenemos abajo todos los grupos en los cuales se subdividió el estudio. Primero empezaba con amlodipina 5 miligramos en un grupo y atenolol en el otro grupo 50 miligramos. Si esto no era suficiente, se subía la dosis a 10 de amlodipina o a 100 de atenolol. Si esto no era suficiente, se añadía perindopril. En el caso de la amlodipina, en un brazo, en el otro se añadía una tiacida, un diurético tiacídico. Primero en dosis bajas,
luego en dosis mayores, y luego, si es que esto no era suficiente, se añadía además doxazosina. Igual, primero en dosis bajas, 4 miligramos, luego en dosis más altas, 8 miligramos. Pero el objetivo principal era la comparación entre la asociación amlodipina-perindopril con la asociación atenolol-tiazida, diurético tiazídico. Y como ven también, el punto principal era valorar el efecto sobre el infarto de miocardio no mortal y la cardiopatía coronaria mortal. Este estudio se diseñó porque inicialmente se vio que el tratamiento de la hipertensión con diurético más beta bloqueante no estaba resultando efectivo para controlar los procesos coronarios agudos. Y entonces se diseñó para ver la diferencia entre estos con amlodipina más perindopril. Miren ustedes cómo la diferencia del efecto antihipertensivo realmente fue poco. La diferencia media, aquí está a la izquierda el valor del cual se partió de presión arterial 164 o 163.9 y al cual se llegó a la derecha 137 o 136. La diferencia media entre el grupo de atenolol y el grupo de amlodipina perindopril fue de 2.7 en presión sistólica y de 1.9 milímetros de mercurio en presión diastólica. O sea, una diferencia realmente poco importante, pero sin embargo significativa, estadísticamente significativa. Pero lo más importante es esto. En cuanto ya a los eventos primarios, al objetivo del estudio, miren cómo se obtuvo una reducción del riesgo relativo de un 24% en el grupo de amlodipina perindopril en relación al grupo atenolol-tiazida. 24% de mortalidad, de reducción de mortalidad cardiovascular. Y en cuanto a reducción de la mortalidad por todas las causas, fue un 11% en el grupo amlodipina perindopril. A partir de esto se diseñó otro estudio, o sea, la hipótesis era de que no se podía explicar que por esa ligera diferencia en el efecto sobre la presión arterial se obtuviera una gran diferencia en el efecto sobre la mortalidad. Y entonces se diseñó este estudio CAFE, que es un subestudio del estudio ASCOT, y como ven, el objetivo era valorar la presión arterial central, valorar la velocidad de onda de pulso y presión arterial central. Y lógicamente, al ser un subestudio, se estaba valorando igual los dos grupos, amlodipina perindopril versus atenolol tiazida. Para hacer el estudio de la presión arterial central y la velocidad de la onda de pulso, se utilizó la tonometría por aplanamiento de la arteria radial. Y se analizaron las ondas de pulso y en base a ciertos algoritmos, ciertas fórmulas, se infiere lo que es la presión aórtica central y los índices hemodinámicos derivados de esta. Miren la gran diferencia en relación a la presión arterial central. Antes les había presentado la diapositiva de la diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica. Aquí está solo reflejado la presión arterial sistólica. En la parte de arriba, la presión sistólica braquial, o sea, de la forma como habitualmente nosotros medimos la presión en el brazo. Y abajo está la presión sistólica en la aorta central. Y miren, mientras en la arteria braquial prácticamente no hay diferencia entre los dos grupos, en la presión arterial central hay una clara diferencia entre los dos grupos. Si antes la diferencia era de 2.9 milímetros de mercurio en la presión arterial braquial entre los dos grupos, en relación a la presión arterial central, la diferencia es de 4.3 milímetros de mercurio menor en la presión en el grupo amlodipina perindopril que en el de atenolol más el diurético tiazídico. O sea, una diferencia realmente significativa en presión arterial central. Y una de las explicaciones para este efecto o esta diferencia entre la presión periférica, que es la presión braquial, y la presión arterial central, es la diferencia también en el efecto de los medicamentos sobre la onda de pulso. En el lado izquierdo está la forma de la onda de la presión radial, o sea que sería equivalente a la presión braquial que nosotros medimos.
Y en el lado derecho está la forma de la onda de la presión aórtica central. Y vemos claramente cómo la presión aórtica central en el grupo amlodipina perindopril es mucho más amortiguada que en el grupo de atenolol con tiazida. Entonces, lo que habíamos dicho antes de la diferencia de efecto sobre la presión arterial periférica o presión arterial braquial, que no explicaba las diferencias en la mortalidad, en parte se explicarían por este efecto sobre la presión arterial central y por el efecto o el diferente efecto de los medicamentos en la velocidad de la onda de pulso. Si antes en la charla anterior se había mencionado el efecto sobre la función endotelial del perindopril, en este caso algo similar explicaría las diferencias en la mortalidad. Y además, la onda de pulso al amortiguarse también tiene un efecto sobre la presión arterial. Es una de las causas por las cuales hay la diferencia entre los dos grupos. Se dice que una vez que el corazón late, que el ventrículo izquierdo se contrae, se transmite la onda de pulso a la aorta. Esta onda de pulso viaja por la aorta y luego llega a las arterias o a las arteriolas periféricas y se refleja esta onda. Entonces, en muchos casos, esta onda choca con la onda sistólica de la contracción ventricular y entre las dos se amplían y esto hace que la presión aórtica central aumente. En cambio, con el uso de amlodipina más perindopril, al amortiguarse esta onda refleja, la presión arterial central disminuye. Y este sería uno de los efectos por los cuales se explica esta diferencia de presión y esta diferencia de mortalidad entre los dos grupos. Y miren, en base a algunos estudios se ha establecido que las mediciones de la presión aórtica central son más útiles que las mediciones convencionales en la arteria braquial para predecir episodios cardiovasculares. Además, la presión aórtica central y no la braquial es la presión que llega a los órganos, porque la una es presión periférica, la otra es presión central, esa es la que llega a los órganos. Y por eso también se explica lo que viene más abajo. La presión diferencial central contribuye una medida más exacta de la rigidez arterial. Sabemos que la rigidez arterial tiene que ver sobre todo en hipertensión arterial sistólica y sobre todo en personas ancianas. La presión diferencial central y la rigidez arterial tendrían una mayor exactitud pronóstica de la carga del ventrículo izquierdo y su impacto, por tanto, en arterias coronarias y cerebrales, más que la presión arterial periférica. Por eso, al hablar de este tema sobre el efecto vascular del tratamiento, nos referimos y nos estamos refiriendo en parte a el efecto sobre las arterias coronarias y sobre las arterias cerebrales. Esto es parte del efecto vascular, que como vamos a ver en las siguientes diapositivas, se confirma por medio de varios estudios. O sea, no es solo el efecto hemodinámico sobre la presión arterial, sino también este otro efecto vascular. Entonces, la pregunta era, ¿el tratamiento de la hipertensión debe abarcar un enfoque hemodinámico y otro vascular? Verdadero, evidentemente es así, tiene que ser así. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Los IECA y los BRA reducen de forma equivalente la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo? Contesten, por favor. Bueno, aquí hay una notable predominancia de los que contestaron verdadero, aunque algunos se están arrepintiendo y está cambiando la estadística. Empezamos con un porcentaje casi qué curioso, empezamos con un porcentaje casi del 80% o más y ahora están prácticamente empatados. 50% dicen que la respuesta es verdadera, 48% falso y un 2% no lo sabe. Entonces, sigamos con los estudios que les había mencionado para evaluar la respuesta a esta pregunta. Les voy a presentar en primer lugar el ensayo HOPE. El ensayo HOPE realmente fue un ensayo pivotal en el sentido de que dio la pauta del efecto que tiene, en este caso, un IECA, que es el ramipril, en las características que vamos a analizar. Miren,
Es un estudio en el cual se comparó ramipril con placebo en pacientes que más o menos el 50% tenían hipertensión arterial, o sea, eran pacientes de alto riesgo, en general eran pacientes de alto riesgo, o por edad, o por manifestaciones de enfermedad vascular, o por la presencia de otros factores de riesgo como diabetes u otros factores. Como vemos aquí, hipertensión casi el 50%, enfermedad coronaria casi el 80%, en menor porcentaje enfermedad vascular periférica, en menor porcentaje diabetes. Si hablamos de enfermedad coronaria, el 51 o casi 52% tuvo infarto de miocardio y unos pocos eran fumadores, o sea, pacientes de alto riesgo por la presencia de estos diferentes factores de riesgo. Y miren, en el ensayo HOPE, la variable primaria era valorar infarto de miocardio, ictus o mortalidad cardiovascular. La reducción en relación al placebo fue de un 22% de disminución del riesgo relativo, 22%. Miren, en cambio, en este estudio, el estudio OSCAR, lo que se analizó es un BRA, el olmesartán. Olmesartán o solo en una dosis alta de 40 miligramos o asociado a un calcio antagonista que podía ser amlodipina u otro, amlodipina, 20 miligramos de olmesartán más amlodipina o 40 miligramos de olmesartán solo como monoterapia. Y miren aquí la respuesta de la presión arterial. Prácticamente es igual el descenso de la presión arterial en el grupo de olmesartán solo, 40 miligramos, que en el grupo de olmesartán 20 más amlodipina. La presión sistólica y la diastólica más o menos en un efecto similar. Pero miren acá las diferencias en cuanto a la incidencia de eventos. En la primera parte, en la izquierda, vemos que hubo menos eventos en general en la asociación, en el grupo de asociación del olmesartán más antagonista del calcio. Lo mismo en los pacientes en cuanto a enfermedad cardiovascular. Es realmente significativa la diferencia entre los dos grupos, o sea, fue mejor olmesartán más amlodipina. Y en el grupo de diabetes fue ligeramente mejor el grupo de olmesartán solo. Entonces, estas diferencias, digamos, hay que considerarlas por el efecto no solo del BRA, sino también de la amlodipina. Lógicamente, la amlodipina tiene un efecto también, igual que el perindopril que hablamos antes, sobre la presión arterial central y sobre la velocidad de la onda de pulso, que en parte explicarían estas diferencias. El otro estudio, también un estudio muy importante, es el estudio OnTarget. El estudio OnTarget, en cambio, comparaba telmisartán con placebo o telmisartán con ramipril o telmisartán más ramipril en pacientes con enfermedad vascular o diabetes, en pacientes de alto riesgo. El grupo de telmisartán recibía 80 miligramos una vez al día, el grupo de ramipril 5 miligramos una vez al día y al cabo de 2 semanas se subía a 10 miligramos y luego el grupo telmisartán más ramipril 80 con 5 u 80 con 10 después de 2 semanas. Las variables primarias fueron mortalidad por causa cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Fue un estudio diseñado como un ensayo de superioridad entre telmisartán frente a ramipril. No es un ensayo para ver realmente el efecto sobre la presión, sino sobre las variables que les había mencionado, las variables primarias sobre todo. Como vemos, sin embargo, el 69% aproximadamente de los pacientes de los dos grupos eran hipertensos. Y miren, las diferencias en cuanto a las variables, a la variable primaria entre los tres grupos, telmisartán, ramipril o telmisartán más ramipril, fueron prácticamente las mismas. El riesgo relativo de 1.01, o sea, no hubo diferencias entre los tres grupos. Sin embargo, si analizamos ya los efectos, por ejemplo, sobre el infarto de miocardio, ustedes van a ver en el primer grupo está ramipril, en el segundo está telmisartán y en el tercero está el tratamiento combinado. En cuanto a infarto de miocardio, hubo menos eventos en el grupo de ramipril.
Y curiosamente, el grupo de ramipril más telmisartán tuvo un poco más de eventos, casi similar al telmisartán solo. En cuanto a accidente cerebrovascular, en cambio fue lo contrario. El grupo de telmisartán tuvo menos eventos que el grupo de ramipril. Y en cuanto a hospitalización por insuficiencia cardíaca, el grupo de tratamiento combinado tuvo menos eventos que ramipril solo o telmisartán solo. Es decir, hay una combinación de eventos entre los dos medicamentos que fueron comparados. Entonces, se hicieron otros estudios para valorar el efecto de los BRA, ya no solamente el IECA, sino también un BRA, como es el telmisartán. Telmisartán, un medicamento antihipertensivo muy conocido por todos ustedes. En este ensayo, el TRASCEND, es un ensayo controlado, aleatorizado para valorar el efecto de telmisartán en pacientes con intolerancia a los ECAs. O sea, se usó porque no había tolerancia a los ECA y que tenían además de enfermedad cardiovascular o diabetes con daño orgánico. Ahí están las características del estudio. Hipertensión arterial en un porcentaje muy alto, 76%, enfermedad coronaria en un porcentaje similar, diabetes mellitus un porcentaje menor, infarto de miocardio igual y pocos pacientes fumadores. Y miren, en el estudio TRASCEND, la reducción del riesgo relativo fue de un 8%, solamente un 8% en comparación del placebo, o sea, no fue significativo. Si comparamos el estudio HOPE que les había mencionado anteriormente con el estudio TRASCEND, en el HOPE se utilizó ramipril, en el TRASCEND se utilizó telmisartán. Y miren la diferencia muy evidente en cuanto a reducción de riesgo, 8% con telmisartán, 22% con ramipril. O sea, una clara diferencia entre los IECA y los BRA. Luego se hizo otro estudio para valorar el efecto sobre el accidente cerebrovascular recidivante y otros episodios cardiovasculares. En el estudio PROFES se comparó telmisartán frente a placebo, pero ya en relación al accidente cerebrovascular isquémico. Las conclusiones: el tratamiento con telmisartán, iniciado poco después de un accidente cerebrovascular isquémico y mantenido durante 2,5 años, no redujo de forma significativa la tasa de accidente cerebrovascular recidivante o los episodios cardiovasculares mayores o diabetes. Miren, este es el resultado. Realmente no hubo una reducción, un 5% apenas de reducción del riesgo en esos pacientes. Y en cambio se hizo este otro estudio, el PROGRESS, con perindopril, para valorar algo similar que en el estudio anterior. Se compararon los efectos del régimen antihipertensivo basado en perindopril solo o con indapamida frente a placebo para valorar el riesgo de accidente cerebrovascular y episodios vasculares mayores en pacientes, igual que en el estudio anterior, que habían tenido un accidente cerebrovascular o isquémico transitorio. ¿Y cuál fue la conclusión? Que el tratamiento de perindopril con o sin indapamida durante una media de 3,9 años redujo significativamente la presión arterial y el riesgo de accidente cerebrovascular, así como también el riesgo de episodios coronarios mayores e insuficiencia cardíaca congestiva. Miren, aquí está graficado la reducción del riesgo, 26% de reducción de riesgo con perindopril frente a placebo. También una clara diferencia en relación al estudio anterior que les había presentado con un BRA, un bloqueador de la angiotensina. Y miren, esto es un metaanálisis muy importante que compara los efectos de los IECA y de los BRA en pacientes de alto riesgo. 26 estudios analizados en este metaanálisis con 108,000 pacientes, o sea, un estudio muy grande. Y vemos aquí en la gráfica claramente los efectos de cada uno. En rojo está el IECA y en azul está el BRA. En cuanto a mortalidad cardiovascular, mortalidad total, absoluta diferencia entre los dos. En cuanto a infarto de miocardio, tiene efecto el BRA, pero mucho más el IECA.
Y en cuanto a insuficiencia cardíaca congestiva, algo parecido. Aquí, de este mismo estudio, vemos los odds radio de las variables ya un poco más por separado. Variable combinada, mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, mortalidad por todas las causas, insuficiencia cardíaca, y quizá lo único más parecido o muy similar entre los dos fue el efecto en pacientes diabéticos. Sin embargo, en las otras se ve una clara diferencia entre el IECA y el BRA. Entonces, respecto a la pregunta que habíamos planteado, ¿los IECA y los BRA reducen de forma equivalente la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo? La respuesta es falso. O sea, todos los estudios que les he presentado anteriormente, en los cuales se está comparando el efecto de un BRA con el efecto de un IECA, sea ramipril o sea perindopril, y en los otros estudios, sea olmesartán o sea telmisartán, por poner solamente unos ejemplos en estos estudios, la diferencia es evidente. Todos ustedes recordarán el caso que el doctor Berrospi analizó en la charla anterior. Sabíamos que era un paciente de muy alto riesgo por la cantidad de factores de riesgo que tenía y por el mal control que tenía tanto de su presión arterial como de su diabetes. Habíamos visto que en los análisis tenía una glucosa plasmática en ayunas de 140, tenía un colesterol alto, no mucho, pero un colesterol alto, un HDL bajo, un LDL alto, unos triglicéridos también altos, un deterioro moderado de la función renal con una creatinina de 1.7, los electrolitos estaban bien, tenía una hemoglobina glicosilada de 8, como un reflejo de su mal control de la diabetes, la proteinuria dentro de lo normal, fondo de ojo normal, y había también afectación de órgano mediado por hipertensión, que en el electrocardiograma era evidente la hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica. O sea, un paciente de muy alto riesgo, con múltiples factores de riesgo, con mal control de estos factores y además ya con daño orgánico mediado por hipertensión arterial y también por la diabetes. Entonces, las medidas generales, solo por resumir un poco y por complementar la charla, no solo hablando de hipertensión, sino en general de todo, el paciente debe dejar de fumar, debe restringirse la sal, debe aumentar, o sea, debe modificar su dieta, aumentando el consumo de verduras, frutas, pescado y ácidos grasos insaturados, debe realizar ejercicio aeróbico regular. La recomendación es al menos 30 minutos de ejercicio dinámico moderado, 5 a 7 días por la semana. Controlar su peso, el paciente estaba ligeramente obeso. Restringir el consumo de alcohol. Entonces, el tratamiento antihipertensivo, si ustedes analizan todo lo que hemos presentado en la charla anterior y en la charla actual, y con todos los factores que este paciente tiene, el tratamiento hipertensivo de elección sería la combinación de un IECA más un antagonista del calcio más un diurético de tipo tiacídico para controlar la presión arterial. En lo posible, todo esto dentro de una sola pastilla, una sola dosis al día. Aparte de eso, el tratamiento de la diabetes y de los lípidos, de la dislipidemia que tenía. En este caso, le habían dado a este paciente atorvastatina solo 20 miligramos por día. Y miren cuáles fueron los resultados después de 2 semanas de iniciado el tratamiento. La presión arterial baja a 135/80. Ustedes deben saber que la meta en un paciente diabético es 130/80. Está con 135/80, o sea, se acerca a la meta, pero en relación a las cifras basales que tenía está mucho mejor. El paciente ha tolerado bien la medicación, ha cumplido con la medicación, aunque no ha cumplido con las otras medidas. La glucosa ha bajado a 105, el colesterol LDL, miren, solo con los 20 miligramos de atorvastatina ha bajado a 98. Se hizo un refuerzo de todas las consideraciones que debía cumplir el paciente y 2 semanas después, en la siguiente visita, miren, la presión que se obtuvo fue de 125/80.
O sea, cumple o llega a las metas que nos habíamos planteado. Además, había bajado de peso, 4 kilos en un mes. Entonces, claramente el efecto de la medicación fue totalmente efectivo y se logró llegar a las metas. En conclusiones, los IECA y los antagonistas de la angiotensina se diferencian en su mecanismo de acción. Esto lo vimos en la charla pasada. Aunque los dos tienen efectos sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sitio donde actúa cada uno es diferente y esta diferencia hace también que sus efectos sean diferentes. Quizá no tanto en el valor de la presión arterial, pero sí en otras consideraciones que hemos hecho en esta charla, sobre todo en presión arterial central, efecto en circulación coronaria, en circulación cerebral. Se ha comprobado que los IECA y no los BRA mejoran la función endotelial de las grandes arterias de pacientes hipertensos. Se ha constatado que los IECA y no los BRA reducen de manera significativa la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y la morbilidad en los pacientes de alto riesgo. O sea, no es que los BRA no reduzcan estos episodios. Claro que los reducen, evidentemente que sí, pero los IECA tienen un efecto aditivo mayor. Y luego, como sabemos en Parece que tenemos un problema. Ya el doctor Vallas está reingresando al room. Le cedo la palabra, doctor. Pues no sé qué pasó, se fue el video. Bueno, espero que me hayan escuchado, pero las conclusiones están escritas en esta diapositiva. Bueno, eso sería todo en relación a mi charla. Les agradezco mucho y vamos a ver qué preguntas o qué dudas hay. Muchas gracias. Déjeme felicitarlo, doctor Vallas. Excelente presentación en realidad. Lo primero que debo señalarle es que a lo largo del chat le han estado llegando innumerables mensajes de felicitación. Eso creo que es importante que lo sepa. Parece que usted ha venido realmente a impactar a la audiencia acá. Doctor, en su charla, algunos de los doctores han quedado bastante interesados por lo que sería el estudio de la rigidez arterial para poder complementar, digamos, el plan de trabajo en un paciente hipertenso. Específicamente hay una pregunta, si nos aconseja usted que la evaluación de la rigidez arterial debería ser una prueba rutinaria. Y mucho más específico aún, nos piden si es que el método evaluado en arteria carótida debería ser también rutinario dentro de la evaluación. Bueno, gracias por la pregunta. No, rutinario realmente no tiene que ser rutinario. Y digo que no porque si revisamos las guías, tanto las europeas como las americanas, no se pone esa recomendación en el estudio de un paciente hipertenso. Que el estudio de la rigidez arterial, de la velocidad de la onda de pulso, es útil y nos da los parámetros que nos pueden ayudar en el tratamiento de un paciente hipertenso, desde luego que sí, eso evidentemente que sí, pero que de rutina se deba hacer, no. Sobre la carótida, una respuesta similar. Cuando hay soplos carotídeos o ha habido accidentes cerebrovasculares que no se explican por un origen cardíaco o se está estudiando el origen de este accidente cerebrovascular, el estudio de las carótidas sí se justifica. En un paciente hipertenso o incluso en un paciente no hipertenso se justificaría. Pero así como rutina en el estudio de hipertensión arterial, no. Igual que en arteriosclerosis, sabemos que las arterias carótidas son vasos muy superficiales, fácilmente asequibles, sobre todo al eco y al Doppler, y puede ser de utilidad la valoración
en algunos pacientes, pero como rutina, definitivamente las guías no lo recomiendan. Bien, gracias, doctor. Hay varias preguntas, voy a tratar de resumirlas. Ha habido interés dentro de la audiencia de cuál sería el impacto de los IECA en el tratamiento de los hipertensos que están con diabetes. Y tratando de resumirle varias preguntas, voy a tratar de enlazarlas. La primera de ellas, en la nefropatía diabética, ¿cuál sería su fármaco de elección? ¿Los BRA o los IECA? Paralelo a esto, en el estudio OSCAR no se demostró diferencia en ambas ramas que tenía el estudio OSCAR, a pesar de ser pacientes con riesgo. ¿Tendría esto alguna explicación, alguna forma de verlo, doctor? Bueno, es un poco delicado decir qué medicamento elegiría en un paciente con nefropatía diabética, si un IECA o un BRA. En general, cualquiera de los dos puede estar recomendado, cualquiera de los dos. Había presentado en alguna diapositiva, en alguno de los estudios, en donde la diferencia del efecto en cuanto a eventos, mortalidad, etcétera, en un paciente diabético era muy similar en el tratamiento con IECAS, igual que en el tratamiento con un antagonista de la angiotensina. En el último estudio, en el metaanálisis, había resaltado ese detalle de que el efecto en pacientes diabéticos era muy similar. Esto se podría inferir también para un paciente nefrópata, o sea, diabético con nefropatía. Entonces, difícilmente me inclinaría para recomendar uno u otro. La otra pregunta tenía relación con, o la otra parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta iba al estudio OSCAR, donde comparábamos dosis altas de olmesartán contra dosis bajas y amlodipino, y no se había encontrado mayor diferencia. ¿Quería algún comentario sobre eso, doctor? Bueno, aquí el hecho de haber añadido amlodipina quizá sí establece una variación, y en algunos parámetros sí hubo diferencia en el grupo que tenía menos dosis de olmesartán, más más el calcio antagonista. Pero en el grupo que solo se utilizó olmesartán en la dosis alta, 40 miligramos, solo olmesartán, fue mejor en pacientes diabéticos. Y eso es lógico porque se sabe que el efecto nefroprotector de los IECAS o de los BRA es mejor que el de los calcioantagonistas u otros medicamentos antihipertensivos. Entonces, sí hay una diferencia entre los grupos, y en un paciente diabético en concreto, el uso del BRA sí puede ser más conveniente. Doctor, acá hay varias preguntas que también se relacionan. Bueno, nos preguntan, los resultados, esta protección que nos ha descrito usted con el perindopril, ¿podrían ser extrapolados a los otros IECA del grupo? Y junto con esto, nos dice casi la misma pregunta, pero nos dice, ¿podría preferirse el perindopril en otros escenarios clínicos que no sean hipertensión, tales como la insuficiencia cardíaca? Bueno, esa pregunta en gran parte la contestó el doctor Berrospi la vez anterior, porque era una de las dudas que existía. Existen estudios básicamente de los que he presentado aquí la vez pasada también, sobre todo con ramipril y con perindopril, porque los dos tienen un efecto similar. Inferir esto o añadir esto a, por ejemplo, al enalapril o a otros inhibidores de la ECA es un poco más difícil. O sea, todos tienen efecto, pero quizá el efecto más pronunciado en ciertos parámetros es con el perindopril y en menor medida con el ramipril. Lo mismo podemos decir de los BRA.
el efecto entre los diferentes tipos de esta familia va a ser similar, pero siempre hay diferencias particulares entre uno y otro, diferencias particulares que tienen que ver con su biodisponibilidad, que tienen que ver con su absorción, desde luego, que tienen que ver con su eliminación renal o por otros medios, y algunas otras particularidades que pueden hacer diferente el efecto de uno u otro. Pero en forma general, si bien es cierto que los IECA, sobre todo perindopril, tiene algunos efectos particulares diferentes a los otros, pero todos pueden tener de una u otra manera un efecto, aunque en menor medida. Gracias, doctor. Bueno, le sigo comentando que después de las brillantes respuestas que nos está dando, las felicitaciones se están multiplicando. Sigamos con la ronda, doctor. Acá hay unas preguntas que las he separado porque son más de carácter práctico, son más de lo que sería manejo en consulta del día a día con el paciente al frente. Teniendo al paciente al frente, teniendo condiciones clínicas, acá me pregunta, el paciente ha estado siendo manejado con un BRA, pero no logra un buen control. ¿Recomendaría a usted cambiar el BRA por un IECA? Paralelo a esto, dentro de las medidas que se aconsejan siempre para el control de la presión, en el consultorio, cuando estamos viendo, está la restricción de la sal. Sin embargo, ha habido controversia respecto a la restricción de la sal. ¿Cuál es su experiencia con este tema? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, había mencionado ya que la recomendación de las guías actualmente es el hacer un tratamiento combinado. La monoterapia solo se debe elegir en contados pacientes, en muy contados pacientes. Como había dicho, sobre todo pacientes en hipertensión grado 1, pacientes de bajo riesgo, pacientes ancianos. En ellos quizá la monoterapia podría ser de inicio el tratamiento elegido, pero en la gran mayoría de pacientes se recomienda ahora el tratamiento combinado. Entonces yo no necesariamente le cambiaría el BRA por un IECA, sino que dependiendo también de la dosis, le subiría la dosis si es que es posible del BRA, o lo que haría realmente es añadirle otro medicamento que puede ser un diurético. Si fuera un paciente diabético, le añadiría un calcio antagonista. Si no es un paciente diabético, puedo añadirle o un diurético o un calcio antagonista, quizá mejor un diurético, o sea, BRA más diurético, y si es diabético, BRA más calcio antagonista. Eso así en modo general sobre el tratamiento de este paciente. La otra parte de la pregunta era sobre la sal. Con respecto a la sal, en general, las guías sí recomiendan una disminución de la sal, pero no una disminución estricta de la sal, no una disminución estricta. Sabemos que la sal o el cloruro de sodio tiene un efecto directo, leve sobre la presión, pero tiene un efecto también en la retención de líquidos y entonces puede favorecer el aumento de la volemia, el aumento de edemas también. Entonces, sí se recomienda en general, y las guías lo recomiendan en general, la disminución de la sal, pero no es quitarle la sal al paciente en absoluto, es solo disminuir los niveles de la sal. Es difícil decir a un paciente que debe comer no más de 5 gramos al día, pero en general se le debería recomendar que disminuya lo que habitualmente come, disminuya, pero no que la suspenda ni sea muy estricto en este sentido. Excelente, doctor. Perdone. Excelente. Han habido 2 o 3 preguntas, doctor, en lo que se refiere a cuál sería su preferencia del fármaco antihipertensivo a usar en el contexto de la enfermedad cerebrovascular, tanto aguda como crónica. Bueno, este es un escenario diferente, de hipertensión arterial con una comorbilidad como es esta del accidente cerebrovascular.
Si el paciente ya estaba previamente con una medicación, yo le mantendría esa medicación. Lógicamente, hay que analizar primero las cifras de presión, segundo, el grado de control que el paciente haya tenido anteriormente con esa medicación. Y tercero, hay que saber que en un paciente con un accidente cerebrovascular agudo, no se recomienda bajar mucho la presión arterial. Si la presión no está muy alta, es mejor esperar. Pero si la presión está muy alta, hay que bajarlo lentamente. Hay que bajarlo lentamente, porque de lo contrario el efecto puede ser contraproducente y peor de lo que esperamos, dejándole con la presión un poco más alta. En estos pacientes agudos, quizá utilizaría más un calcio antagonista, sea amlodipina o nifedipina. Pero como digo, si el paciente ya estaba previamente con una medicación, dependiendo de las cifras que manejaba, le mantendría o añadiría algún otro medicamento, que si no estaba tomando calcio antagonista sería este. Y si no estaba tomando ninguna otra medicación previamente, pues empezaría igual con un calcio antagonista. En el accidente cerebrovascular, ya en la fase más crónica, puede ser una combinación que puede ser un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona más calcio antagonista. Excelente, doctor. Bien, hay probablemente muchas preguntas. Voy a escoger dos más, doctor, en aras de el tiempo. Esta es una pregunta que nos dice si existiría alguna restricción en el uso de los IECA en los pacientes por encima de los 80 años, o si existiría alguna indicación de reducir la dosis si la presión ha llegado a valores por debajo de 12,8 o 128. No habría ninguna contraindicación en un paciente anciano de utilizar un IECA, en absoluto, no hay ninguna contraindicación. Igual, un antagonista de la angiotensina puede ser utilizado perfectamente en pacientes ancianos, perfectamente. La otra parte era, ¿me recuerda, doctor Verospi? Sí, doctor. Aparte de los ancianos, hay la preocupación. Si el IECA ha llegado a disminuir la presión a valores de 12, de 120, 80, ¿deberíamos de suspender la dosis? ¿Deberíamos de disminuir la dosis? ¿Cuál es la conducta para cuando se alcanzan esos niveles? Sí, una presión menor a 120, 80 realmente no debería permitirse o no deberíamos llegar a esos niveles. Entonces, la indicación sería disminuir las dosis, claramente, hay que disminuir las dosis. En general, en todos los pacientes y más todavía en pacientes ancianos, no se recomienda bajar la presión más allá de 120, 80. Y si el paciente está recibiendo una dosis determinada, pues la primera conducta sería disminuir la dosis. Gracias, doctor. A modo de pregunta final, voy a convertir esta pregunta en una solicitud de un comentario. ¿Cuál es su visión acerca de lo que sería el uso de los IECA en el futuro? Yo creo que los IECA tienen mucho futuro, aunque sean unos medicamentos más antiguos, o sea que se descubrieron mucho antes que los antagonistas de la angiotensina y que de cualquier otro grupo de medicamentos antihipertensivos. Los IECA tienen para largo en el tratamiento de la hipertensión arterial. Miren ustedes que en los últimos años, muchos últimos años, digamos, se siguen utilizando más o menos todos los grupos de fármacos antihipertensivos. No han aparecido así algún medicamento muy diferente, muy novedoso en el tratamiento de la hipertensión. O sea, siguen estando los IECA, siguen estando los antagonistas de la angiotensina, los calcioantagonistas, los diuréticos. Los que más bien han perdido un poco de espacio son los beta bloqueantes, han perdido un espacio, pero tienen indicaciones muy precisas, las que había mencionado durante la charla,
y se pueden usar perfectamente en esos pacientes y es más, se deben usar en esos pacientes combinados con otros grupos según la necesidad para mantener un buen control de la presión. Pero los IECA, evidentemente, en hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca van a tener un espacio muy importante de aquí a futuro. Quizá la única limitación que podrían tener los IECA son los efectos secundarios, pero si el paciente los tolera y son leves, son medicamentos de elección en el tratamiento de la hipertensión. Pero ya sabemos que las guías ponen en la primera base del tratamiento a cualquiera de los distintos fármacos antihipertensivos. Uno debe escoger el medicamento de acuerdo a las características del paciente, pero cualquiera de ellos puede ser utilizado como medicamento de primera línea. Lo que sí es cierto es que en las combinaciones, el medicamento bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona es la base. A este se añade el diurético o se añade el calcio antagonista u otros medicamentos según la necesidad. Esa sería mi respuesta. Doctor, muchísimas gracias. Su presentación ha sido tan brillante, han quedado interesantes preguntas. Solo me queda recordarles a los asistentes que en el chat queda el link para el examen y también el link para el módulo 4. Doctor Bayas, nuevamente, felicitaciones. Dejo la palabra al representante de Servier, a quienes agradezco por esta oportunidad de la educación médica continua. Muchas gracias a todos. Buenas noches.